Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Le damos las gracias por este nuevo día. Gracias porque hoy estamos presentes, un día muy especial, el día en que se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día que nosotros celebramos porque Cristo resucitó un día domingo, el primer día de la semana. Y a la verdad es bastante gratificante, eh, es bastante hermoso, maravilloso el saber de que Jesucristo resucitó. Muchos testificaron de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a hablar justamente un poco sobre la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vamos a tomar Romanos, el libro de Romanos, el capítulo 4, versículos 24 y 25. Vamos a leer la Biblia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy día es un día, como le digo, muy especial, muy maravilloso, porque ha resucitado. En este día, esa noticia corría de diversa forma en todos los lugares. Vamos a ver cómo a través de las escrituras María encontraba la tumba vacía, creía de que su maestro, el Señor Jesús, su cuerpo había sido robado. Eh, Pedro fue a buscarlo en la tumba, también estaba vacía, pero existía mucha incredulidad de que Jesucristo había resucitado. Y hoy día muchos niegan la resurrección de Jesucristo por la imposibilidad de que un ser humano pueda resucitar. Pero recordemos de que Él es Dios. Él es el Dios todopoderoso y que todo lo puede. Romanos capítulo 4, el versículo 24 dice, y el 25, sino también con respecto a nosotros, está hablando de la justificación de Abraham, cómo Dios justificó a Abraham solamente por creer. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo, enfocándonos en el resultado o en el porqué de la resurrección, que el apóstol Pablo nos está hablando de que fue resucitado para nuestra justificación. Y creo que ese es el punto principal en esta mañana, de que Cristo resucitó para nuestra justificación. Es un tema bastante importante. Sabemos que Cristo ha resucitado, se ha predicado en todas partes del mundo de su resurrección, pero también debemos entender que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue con un propósito, porque a veces miramos a Cristo en la cruz, miramos a Cristo en la tumba, de que Él derramó su sangre por todos nosotros para perdón de nuestros pecados. Pero eso fue una parte de la salvación.
porque la salvación se va a ejecutar, se va a cumplir en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Pablo está hablando de que Él resucitó para nuestra justificación. Y para eso nosotros tenemos entonces que saber qué es justificación. Si Cristo resucitó para nuestra justificación, ¿qué es justificación? Justificación es el acto por el que Dios declara justificado, es decir, libre de culpa, libre de responsabilidad penal por el pecado y de toda condenación al que cree en Cristo. O sea, tengamos claro, justificación es el acto por el que Dios declara justificado, es decir, libre de culpa. Entonces, en la resurrección de Cristo se testifica de que su resurrección nos lleva a nosotros, nos da a nosotros la oportunidad, la bendición de ser justificado, en el cual Dios nos declara a nosotros, lo que creemos en Cristo, justos, libre de culpa, libre de responsabilidad penal por el pecado. Porque como siempre hemos predicado, hemos hablado, hemos enseñado de que toda la humanidad está bajo pecado. Todo ser humano ha pecado delante de Dios, ha pecado en contra de Dios. Por eso que Pablo, en el libro de Corintios, vamos a usar la palabra, en el capítulo 15 de Primera Corintios, nos va a hablar de Adán que por él va a venir la muerte. Dice el capítulo 15, el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vemos en la muerte, en la caída, perdón, de Adán, vemos la caída de que por causa de esa transgresión, por causa de esa desobediencia, vino la desgracia para el ser humano. Vino la muerte, esa muerte a la cual todo ser humano le tiene temor, miedo, ¿verdad? Adán es la cabeza de toda la humanidad, de todos los seres descendientes de Adán, estaban destinados a una muerte eterna. Y es ahí donde Dios tiene un plan para poder liberar al hombre o al ser humano de la muerte. El problema era el pecado, la desobediencia a Dios. Entonces Dios necesitaba un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Alguien quien pudiera pagar el precio, alguien quien pudiera ir en lugar de todos los seres humanos y cargar en él el pecado, todas las faltas, todo el pecado de los seres humanos. Entonces, cuando Jesucristo viene y él comienza a hablar sobre las buenas noticias del reino, él les anuncia a los apóstoles, a sus discípulos, de que él iba a ser sacrificado, de que él iba a ir a la cruz, y también les anuncia que iba a resucitar dentro de los muertos, porque era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia,
no hay remisión de pecado. El pecado tenía que ser quitado con derramamiento de sangre. El ser humano era culpable delante de Dios, o es culpable delante de Dios. Todos están destinados a la muerte. Eso dice el libro de Romanos, ¿verdad? Que todos están bajo pecado y necesitan ser salvos de esa condenación. Por eso se va a manifestar nuestro Señor Jesucristo, que es la justicia de Dios. Y es interesante todo esto, porque a veces, como le digo, hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué es lo que se da en esa resurrección? ¿Cuál es la bendición de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Si todos los seres humanos estaban en falta delante de Dios, y para entrar al reino de los cielos se necesita ser justos, y ninguno en la tierra podía ser justo por causa de nuestra naturaleza caída, de nuestra carne pecaminosa heredada de Adán, el primer hombre, aquel que cayó, aquel que trajo la desgracia a toda la humanidad. Por eso todos estamos en este momento en esa condición. Entonces se necesitaba de que alguien interviniera y liberara al hombre y lo presentara delante de Dios, delante del Padre, lo presentara justificado. Entonces viene Jesucristo, el Hijo de Dios, el hombre, el Dios hecho hombre, justo, sin mancha, sin pecado, para poder redimir a la humanidad. Tenía que ser alguien justo. Y se va a cumplir así la promesa que Dios le hace a Abraham, que en su descendencia, que es Cristo, justicia nuestra, en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿No? El hombre tenía esta necesidad, el ser humano tenía esta necesidad de ser redimido. No podía ingresar, no podía entrar al reino de Dios por causa del pecado, por causa de sus injusticias. Y es allí donde va a aparecer el Hijo de Dios para poder cargar con todas las culpas. Como dicen las Escrituras, el justo por los injustos. Por eso que en la Biblia aquí narra, en los textos que estamos leyendo, el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán entró la muerte, entró el pecado, entró la desgracia aquí a la tierra, también por un hombre la resurrección de los muertos. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. O sea que por Jesucristo va a venir la resurrección de los muertos. Va a venir, como él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso que los ojos de todos los seres humanos tienen que estar puestos solamente en Cristo. Tienen que creer solamente en Cristo, porque Él es la resurrección. Él se ganó el derecho de que todos los seres humanos, todos los ojos de la humanidad sean puestos solamente en Él para ser salvos. Y ese es el plan de Dios. Si el primer hombre cayó, el segundo hombre, Jesucristo, es el que va a traer vida. Si el primer hombre trajo la muerte, el segundo hombre va a traer vida. Va a traer resurrección de los muertos. Por eso que cuando Jesucristo llega aquí a la tierra, va a pasar el Calvario. Ese era el plan de Dios. Va a llegar hasta la cruz. Y en la cruz va a exclamar esas palabras
que estremecen el corazón de aquellos que creen en Jesucristo y de los que estaban escuchando en ese momento. Y además del imperio satánico, de las fuerzas antagónicas que habían tentado al hombre, que lo habían llevado a la desgracia. Esas palabras que hasta hoy día resuenan en la mente de millones y millones de los seres humanos. Consumado es, consumado, la obra estaba hecha. El justo por los injustos. Él llevó, dice, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias. Él se llevó todo el mal. Y no solamente eso, sino que derribó a todos los poderes que estaban en contra de nosotros, al pecado, a la muerte, esa muerte amenazante, ese pecado que nos llevaba a la condenación. Él los derribó, los destruyó allí en la cruz del Calvario. Y todo lo hizo por la humanidad. Pero tenemos que entender esto de lo que dice el apóstol Pablo, que él resucitó, va a resucitar para justificación. Y aquí hay algo muy importante. Por eso que la Biblia dice de que él murió como un hombre justo, pero cargado de pecado. Cargado de pecado. Pero no el pecado de él, porque él no pecó. Él fue limpio, puro, santo. Él nació sin pecado. Él vivió sin pecado porque tenía una misión. Él se negó a sí mismo porque tenía una misión. Él sufrió la muerte, él sufrió el oprobio, él sufrió todo lo que los hombres hicieron en ese momento. Sufrió al poder antagónico, al poder del enemigo, que en ese momento vino para mirar, para observar todo lo que estaba sucediendo en ese momento, toda esa opresión que tenía sobre los seres humanos y que lo tiene aún en aquellos que todavía no conocen a Jesucristo como su Salvador personal, no lo han recibido como su Salvador personal, porque para eso vino el enemigo, para matar, para destruir, para oprimir, para traer enfermedades, para llevar al hombre a la desgracia. Y todos esos poderes se concentraron en ese momento para atormentar a Jesús. Y la ira de Dios, la justicia de Dios se va a manifestar porque Dios es un Dios justo y Dios demanda justicia. Dios es implacable con su justicia, implacable en contra del pecado. Y como el pecado estaba sobre Jesucristo, el pecado de la humanidad, Dios derrama su juicio, Dios derrama su ira sobre Jesús. Y allí vemos cómo Jesús recibe toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios, siendo él inocente. Siendo él inocente, recibe todo el juicio de Dios, toda su ira. Así que no fue fácil. Nosotros nos alegramos, nosotros estamos felices porque la salvación es gratuita para nosotros, pero tuvo un precio muy grande. Y fue el sacrificio de alguien inocente, de alguien justo, que cargó con nuestros pecados. Por eso Dios, como es un Dios justo, derrama su ira y cumple así su justicia.
su justicia, porque Él es justo. Y eso es tan importante entenderlo. Por eso que Jesucristo dijo, consumado es, todo está hecho cuando Él expiró. Porque toda la obra redentora estaba ejecutada en ese momento. Él estaba pagando el precio del pecado por toda la humanidad, por todos nosotros, los que creemos. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el texto que hemos leído, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por esas ofensas, ese pecado contra nuestro Dios. Él pagó el precio del pecado, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Es una obra completa. Así las Escrituras, en Romanos el capítulo 3, versículo 21, nos va a decir de que la justicia de Dios se ha manifestado. La justicia de Dios se ha manifestado. Eso es lo que dice el capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Cristo es la justicia. Cristo es la justicia de Dios. Y ahora por el Evangelio nosotros conocemos estas verdades y que se ha manifestado la justicia de Dios. Se manifestó en Cristo. Dios es un Dios justo. Y esa justicia hoy día se ha manifestado a la humanidad. Y esa justicia está presente hoy en día para que todo aquel que crea en Jesucristo, esa justicia le sea imputada. Esa justicia que si Jesucristo no estuviera o no hubiese ido a la cruz, esa justicia a nosotros nos destruiría por causa del pecado, por causa de nuestra maldad. Si Dios trajera su justicia en contra de nosotros, esa justicia nos destruye a nosotros por causa del pecado. Pero sin embargo, Dios la direccionó hacia su Hijo Jesucristo allí en la cruz, trayendo el dolor, trayendo la muerte. Por eso que nosotros, esa justicia ahora que se ha manifestado, nosotros tenemos la opción de poder aceptarla, pero no directamente, sino indirectamente. En este caso, creyendo en este mediador, en este hombre, en este Dios hecho hombre que entregó su vida por nosotros. Por eso que la Biblia va a decir que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es la justicia de Dios. Él es la justicia de Dios. Y siempre nuestros ojos tienen que estar mirando solamente a Cristo. Hoy día muchos miran a otros dioses entre comillas, miran a Buda, miran a otros ídolos, miran a seres creados y lo toman como dioses. Pero ellos no fueron
y no son los que recibieron la ira de Dios. No fueron los que pagaron el precio del pecado, porque hay un reino al cual toda la humanidad está invitada y no se puede entrar a ese reino de justicia, a ese reino de paz, a ese reino de amor sin ser justificado. Y la única forma de ser justificado es mirando a Jesucristo. Esa justicia está en todo lugar, en todas partes. Por eso la Biblia dice, el que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. No hay otro nombre que haya sido levantado, puesto en alto, que se le ha dado toda esa autoridad, dice la Biblia, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. No es Mahoma, no es Buda, no es María, no es Pedro, no es Pablo, como dijo el apóstol Pablo. Pedro no murió por nosotros. El apóstol Pablo no murió por nosotros. Ningún ser creado ha muerto por la humanidad, por nosotros. Fue nuestro Señor Jesucristo. Ningún ser humano venció a la muerte. Buda está muerto. Mahoma está muerto. María está muerto. Todo ser humano está muerto. El único quien resucitó fue Jesús, el Hijo de Dios, para justificación nuestra. Por eso que Pablo es categórico. Pablo es categórico de que Él resucitó para que nosotros seamos justificados. Porque si Él no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación. Por eso que hoy día nosotros podemos alegrarnos, gozarnos, podemos celebrar que esa tumba está vacía, que el poder del Espíritu Santo al tercer día, un día domingo, así como estaba profetizado de que su carne no iba a haber corrupción, el Espíritu Santo fue sobre esa tumba y le dio vida a Jesucristo, porque la muerte no podía retenerlo. No podía retenerlo porque era un ser justo. Él no había pecado, porque lo único que puede, ¿cómo puede retener la muerte al ser humano? Es al hombre que muere en pecado. Por eso el escritor de Hebreo dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es aquí donde el ser humano necesita mirar a Jesús. Y ya desde el Antiguo Testamento se hablaba Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra. Miren a mí, miremos a Cristo, al resucitado. No solamente el que fue clavado en una cruz, no solamente el que murió allí en esa cruz, sino al victorioso, al que se levantó de los muertos y se presentó, como dice el apóstol Pablo, a muchos, dando testimonio de que Él había resucitado. Si Él no hubiese resucitado, estuviéramos todavía en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Todavía estuviéramos en pecado. Versículo 20 de Corintios, capítulo 15, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho.
Pablo está hablando de algo muy importante, de que la resurrección de Jesucristo también es nuestra resurrección, los que creemos en Cristo. Por eso que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en otra cosa, sino solamente en Jesucristo. Y esto tiene que entender el hombre. Tenemos que abrir nuestros ojos, porque muchos enseñan otra cosa, hablan de otra cosa, arrastrando a muchos a condenación. Porque ese es el trabajo del enemigo, de que el hombre no ponga su mirada en Jesucristo para ser salvo, para ser justificado, pero en el Cristo resucitado. ¿Verdad? Porque su resurrección es mi resurrección, es tu resurrección. Por eso que el libro de Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo habla de que Él nos resucitó a nosotros en Cristo y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. O sea, toda la obra redentora, toda la obra de Cristo, su muerte, su sufrimiento y su resurrección es parte nuestra. En otras palabras, podríamos decir de que lo que Cristo sufrió, nosotros lo estábamos sufriendo con Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros estábamos resucitando con Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje bíblico. ¿Ya? Mas ahora Cristo ha resucitado. Esa es la victoria, esa es la victoria, la grandiosa victoria para todo ser humano. Cristo está vivo. Como dijo el ángel allí en la tumba. Él vive. Él ha resucitado. Se cumplió las escrituras. Él vive. Él vive. Él resucitó. Y lo maravilloso, que hoy no solamente está sentado en los lugares celestiales, a la diestra de nuestro Padre Celestial. Él está aquí, en cada lugar donde se le invoca, porque Él resucitó y está allí justamente para salvarnos, para salvarnos, para manifestar su amor para con nosotros. Entonces entendemos que la muerte entró por Adán, pero la vida y la resurrección viene por nuestro Señor Jesucristo, esa vida que nosotros hemos recibido. Esa vida que nos resucitó también a nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios. Y vino también el Espíritu Santo, como levantó a Cristo, también trajo vida a nuestro hombre interior que estaba muerto, que no podía comunicarse con Dios, que no podía mirar a Dios. Pero vino el Espíritu Santo y nos engendró vida, nos resucitó y hoy podemos mirar a Dios. Hoy podemos orar a Dios, hoy podemos conversar con Dios, hoy podemos tener una relación con Dios. Solo por el resucitado, porque el que resucitó dentro de los muertos ha hecho posible esto, ha hecho posible de que hoy pueda estar delante de Dios. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos los que creen en Él serán vivificados. La importancia de creer en Él.
de creer en Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otro camino. Si tú me estás escuchando, si tú estás entendiendo esta verdad, que el que resucitó para justificación es Cristo. Nadie más ha resucitado en la historia. Y Él está vivo y por Él nosotros somos justificados. Tú puedes ser justificado porque la única forma de poder entrar al reino de Dios, un reino de justicia, es que tú seas declarado justo, seas justificado. Y la única forma es poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Él venció la muerte. Por eso Pablo va a decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Cristo venció a la muerte. La muerte no pudo retenerlo. Y también a nosotros, la muerte no podrá retenernos, porque hemos sido justificados por el resucitado. Un día nuestros ojos se van a cerrar si Cristo tarda en venir, pero escucharemos su voz y la muerte no podrá retenernos. No podrá. Escucharemos su voz, porque Él dijo de que nos iba a resucitar y vamos a resucitar. Vamos a resucitar para estar con Él en la eternidad. Así que celebremos, regocijémonos, levantemos nuestras manos y demos gloria a Dios, porque Él resucitó para justificarte, para hacerte justo en Cristo Jesús. No por nuestra justicia, no por nuestras obras, dice el apóstol Pablo, porque todo esto es obra de Dios, obra de Dios. A nosotros nos toca creer en el resucitado, en aquel que resucitó dentro de los muertos. Allí debe estar puesta nuestra mirada. La tumba ya está vacía. Él fue bajado de la cruz, ya no está en la cruz. Cristo ya no está muerto. Cristo vive. Cristo resucitó. Padre, gracias Señor. Gracias porque Cristo resucitó. Él lo hizo. Gracias Cristo por haber vencido, por esa victoria que hoy día nosotros disfrutamos por la fe en nuestro Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te exaltamos y te damos gloria. Y hoy día celebramos la resurrección de Jesús. La muerte no pudo detenernos y tampoco podrá detenernos a nosotros que creemos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.